Dirías como esta sociedad no puede hablar de sexo, no puede hablar de prevención, no puede hablar de derecho a la salud. No, porque no hablarlo no quiere decir que no exista. No es porque están en riesgo. Entonces yo lo que diría es, hay que cuidar el riesgo. ¿Por qué? Porque si una persona adquiere VIH también puede transmitir mucho más. Uno de mis maestros decía, ¿se puede romper el voto? Decía, no es que se pueda, es que sucede. Chicos que dejan PrEP porque se emparejan, pero que no le piden a la pareja que venga a hacerse una prueba, ¿no? Es decir, que además se enamoran y dan por hecho que porque se enamoraron y porque el chico está guapísimo, no hay VIH. Amigos del podcast de Luigi Editor, bienvenidos, soy Luis Ventura y el día de hoy pues vengo de rojo porque estamos ahora sí que en el Día Mundial del VIH, de la lucha contra el VIH. Tengo a Isidro, bienvenido Isidro. Bien. Acá, es que te volteé a ver a Víctor, ¿verdad? No le hace, seguimos adelante, así es como se maneja y es la parte más bonita, ¿no? Que todo sea natural y como tiene que salir. Bienvenido, Isidro. Sí, gracias Luis por la invitación, aquí estamos. Ahora sí, en esta fecha igual es muy importante para nosotros, para nuestra organización y obviamente para la lucha que traemos, ¿no? desde 1989. Víctor Dante. Gracias Luis por la invitación, qué bueno que estás aquí y bueno, estamos ya. A ver, tú di Pablo. Emocionado porque, pues bueno, era una entrevista que vengo planeando desde junio, que nomás no se me daba por una u otra cosa, pero fíjate que hay algo bien importante que por eso la decidimos hacer en esta fecha. Pues por el VIH obviamente viene este Día Mundial que fue el día 1 de diciembre y pues es una epidemia, el VIH, que pues no para, es algo complicado que realmente todos tenemos que tener en cuenta como un peligro que de alguna manera sigue estando latente, ¿no? Y quisiera iniciar con una pequeña anécdota, sobre todo el podcast de hoy va dedicado a un amigo que se me fue también, que lo conocí poco tiempo, casi un año. Era una muy buena persona, pero el problema que tuvo él fue que no se dio cuenta que tenía el VIH. Simplemente pasó directo hasta SIDA y pues se nos fue. Se me olvidó hasta el nombre. Pero bueno, lo tienes en la mente, eso es lo importante. Sí. ¿Qué tanto pasa esto sobre la realidad? O sea, ¿cuántas personas no mueren por no detectarse a tiempo? Hoy en el 2025, prácticamente ya casi el 2026, no debería suceder esto, ¿verdad? A ver, yo creo que lo que tenemos en México, diríamos que la mortalidad por SIDA no ha bajado. Desde los inicios de la epidemia, tenemos, ¿qué te gusta? ¿Cuánto ha variado? De 4.900 a 5.300, pero en un país en un tiempo donde el avance científico es muy grande, pues realmente no debería de haber mortalidad por SIDA, ¿no? Y tú decías, no se dio cuenta. Yo sí creo que nos damos cuenta. Yo creo que el tema de enfrentar un diagnóstico es el más complicado. Yo diría, ¿por qué? Porque si hay síntomas, si sabemos que tenemos prácticas de riesgo, estamos teniendo sexo sin preservativo, claramente nos vamos a topar, y también siendo parte de una población, porque luego decimos que el riesgo es igual para todos, no es verdad, el riesgo se concentra en poblaciones de alto riesgo, que así le hemos llamado, que estamos hablando de hombres que tenemos sexo con hombres, entre ellos bisexuales, gays, o algunos chavos que a lo mejor heteroflexibles, ¿no? Que al final creo que ese riesgo centrado más en hombres que tienen sexo con hombres, en poblaciones trans, o en este momento también en un crecimiento cada vez más significativo en usuarios que comparten jeringas, ¿no? O uso de sustancias. Entonces sí creo que, bueno, también es verdad, si somos parte de estas poblaciones, nos vamos a topar de frente con un diagnóstico, ¿no? En un cuarto oscuro, en un ligue, claramente el riesgo sí se concentra en estas poblaciones, porque en estas poblaciones históricamente tenemos una prevalencia superior a la heterosexual, ¿no? La prevalencia en México, en la última encuesta que fue en el 2011,
fue del 17% a nivel nacional, de población que acude a algún sitio de encuentro, ¿no? Entonces estamos viendo esa estadística, nos acerca, si vamos a un antro, por lo menos 17 personas de cada 100 de las que están ahí saben que tienen VIH. También se estima que hay de un 35 a un 45% de población que no conoce su diagnóstico. Entonces, sí estamos hablando que las prevalencias siguen siendo muy altas para México, ¿no? Para México y América Latina. El contacto entre hombres, que es lo que quisiera como ver. Bueno, yo creo que entre todos, tanto hombres como mujeres, podemos contagiar el VIH. Adquirirlo, sí. Pero, sí, usted le decía a Isidro, si yo me equivoco en algo, por favor, corríjanme porque pues yo no soy especialista. ¿Por qué decimos no se contagia, se transmite, ¿no? Sí. Es decir, un contagio, estamos hablando, una gripe que el virus puede estar en el aire en un asunto ahí, y entonces podemos adquirirlo muy simplemente. El VIH sí tiene características muy específicas que tiene que haber una puerta de entrada y un conductor hacia la puerta. Estamos hablando de ya sea semen que contenga una carga viral alta o sangre que contenga un nivel de virus alto. Y esto sí cambia, en la perspectiva cambia mucho, porque luego pensamos que tener sexo ya es riesgoso. Pues no, la población heterosexual puede tener sexo y se puede embarazar, pero no es tan fácil que una población heterosexual, porque no tiene índices muy altos de VIH. México no tiene esos índices. Si estuviéramos en África, sí, ¿no? En ese sentido. También es verdad que hay estados que tienen prevalencias un poquito más generalizadas. Estamos hablando de Veracruz, que tiene una prevalencia un poquito más alta en mujeres, o de Chiapas, que tiene una prevalencia también más significativa en mujeres por toda esta parte de migración. Pero sabemos que el VIH en las zonas metropolitanas tiene características distintas, ¿no? Y que claramente se concentra en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Principalmente población gay, población trans y usuarios de sustancias. O trabajadores sexuales, sexuales. Sí, de hecho. Sí, trabajo sexual masculino, porque el trabajo sexual femenino, la prevalencia de veras está en 2%. Es decir, no es cierto que las mujeres, aún trabajadoras sexuales, tienen la misma prevalencia, ¿no? Es decir, porque luego igualamos, el riesgo es para todos. Y creo que también es un modo de dañar a la gente, porque nos puede llegar una chica toda asustada porque tuvo sexo hace 8 días o ayer. Pues la verdad es que si tuvo sexo con un chavo que es heterosexual, que no tiene sexo con hombres, si tú dices, a ver, nos llega una chica que tiene sexo con una pareja bi, bueno, tiene mayor riesgo, ¿no? Pero sí, o también, si tiene sexo con un chavo que usa sustancias inyectadas y que puede en este ámbito de sus trances de sexo tener prácticas también con hombres, bueno, va a tener un riesgo distinto. Pero sí hablamos de un riesgo donde no podemos generalizar. ¿A todos nos puede dar VIH? Sí, si tenemos sexo entre hombres. Claro. O en sexo. O con una persona. Claro, es decir, con una persona que vive con VIH, que no está en tratamiento. Porque si hablamos de una persona que vive con VIH en tratamiento, que tiene su control viral bajísimo, no puede adquirir VIH, no puede transmitir VIH. Lo que transmite el VIH es un punto de entrada, pero también un fluido que contenga una carga viral alta que pueda de veras transmitirse. Porque si no tiene una carga viral alta, pues ni sangre ni semen se adquiere. ¿Por qué? Pues porque no hay virus, ¿no? Entonces podría ser menos riesgoso si, digamos, apenas lo acaba de adquirir sin saberlo. No. A ver, lo que nos dice Luis creo que es muy significativo, ¿no? Porque, a ver, cuando decimos es menos riesgoso tener una práctica sexual con alguien que acaba de adquirirlo, ¿no? Pues no. Es decir, el punto más alto en la infección es el punto de entrada. Si una persona no sé, si tuvo una práctica de riesgo, diríamos hace 15 días, ese primer momento de entrada del virus
tiene un despunte muy elevado los primeros meses, le llamamos infección aguda. Okay. Una persona de un reciente diagnóstico, por eso es lo difícil del VIH, que tiene 2 meses y que se hace una prueba de tercera generación, donde le va a decir que no tiene anticuerpos a VIH, puede ser que tenga un punto muy elevado de virus y que la prueba todavía no lo detecta. Por eso nosotros hemos implementado prueba de cuarta generación, ¿no? Porque tiene 2 marcadores distintos. Ese primer momento, esos primeros 3 meses, 4 meses, son de muy alta probabilidad de transmitir VIH, porque tiene una carga viral muy elevada y lo que transmite sí es el contacto con fluidos con una carga elevada alta, ¿no? Después vendrá una bajada natural que el cuerpo va a crear anticuerpos y va a ir subiendo lentamente. Pero ese primer pico, ese primer momento donde se adquiere VIH que es infección aguda, el punto más delicado y es más fácil de transmitir, diríamos. Obviamente no se elimina, como dices, nomás va disminuyendo un poco la carga o el virus en su fuerza de infección. Sí, con el medicamento obviamente cuando te sometes al tratamiento, lo que hace es ir disminuyendo la carga viral hasta convertirte indetectable, y obviamente indetectable sería igual de intransmisible. Sí, pero por ejemplo, tú dices, a ver, actualmente el tratamiento está muy comprobado que el tratamiento casi a la cuarta semana puede bajar los niveles de virales a indetectables, ¿no? Entonces, hay personas a la cuarta semana, a la sexta semana ya tiene una carga viral bajísima que ya no transmite. ¿Por qué es importante una prueba? Bueno, porque lo que nos va a permitir es diagnosticar, pero también ingresar a servicios de salud, y eso hace que disminuyamos la carga, ¿no? Y también disminuyamos la posibilidad, le llaman la carga viral comunitaria, es decir, cuánto virus circulante hay en nuestra comunidad. Bueno, pues eso va a depender de las personas que conozcan su diagnóstico, estén en tratamiento y estén en supresión viral. ¿Por qué es importante un diagnóstico? Por eso, porque no solamente es diagnosticar, también es entrar a tratamiento y hacer supresión viral, ¿no? Esa sería la parte más lógica en controlar la epidemia. Yo te digo, hay una nota de hace 8 días, 15 días de Secretaría de Salud, donde se dice que hay 830 casos, ¿no? 800 y poquito más, ¿no? Sí. Yo te diría, pues la verdad que esa cifra es muy peligrosa, ¿no? Porque eso pareciera que se quiere decir que el virus ha bajado. Si queremos controlar la epidemia, realmente no es bajar el diagnóstico, es subir el diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es meter el mayor número de casos, detectar el mayor número de casos para controlar el virus circulante en la comunidad, ¿no? Y en este caso, decir que tenemos 800 casos cuando el año pasado se diagnosticaron 1.200, pues lo que dice es que tenemos muy pocas estrategias de alcance a población que vive con VIH. Sí. El reto es al revés. El reto no es decir, tengo menos casos. El reto es decir, incrementé el volumen de diagnóstico y además lo metí a tratamiento eficazmente. El IMSS está metiendo a todos rápido. La Secretaría de Salud está metiendo rapidísimo a las personas que viven con VIH a tratamiento. Los nuevos diagnósticos, todos están en control para decir que somos eficaces. No es decir, tenemos menos casos. Los casos los podemos esconder. Históricamente se han escondido, ¿no? Es decir, yo lo que te diría es, el reto más grande de ver si queremos resolver el tema del VIH es diagnosticar, y yo te diría, no es diagnosticar 1.200, es diagnosticar 3.000 casos al año para poder controlar el virus circulante en la comunidad. Híjole, se está poniendo muy buena la plática y apenas va iniciando. Les quiero recordar que hay que suscribirse, por favor, para poder ver más contenido como este. Denle like, compartan este video y sobre todo, escríbanos si tienen alguna duda para hacérsela llegar y poderla responder en un video posterior. Lo más importante para combatir el VIH creo que es el gobierno, ¿no lo crees? Pues yo creo que el gobierno no, es la sociedad en general, yo creo. O sea, creo que Es que el gobierno es el que pone el dinero. Claro, los recursos obviamente son los del gobierno, ¿no? Entre más recursos meta a campañas de prevención, a centros de atención o de detección, obviamente que, como decía Víctor, o sea, entre más detectemos, o sea, más podemos controlar la epidemia, ¿no? Pero
o sea, si no hay recursos para prevención ni para promoción del VIH, más que estas fechas como el Día Mundial, donde aparece todo el mundo y entrevistas obviamente sobre esto, y los periódicos también alertan sobre el tema del VIH, pero o sea, no es la fecha solamente recordar cifras y todo, y lo que tú dices, sí, obviamente sí es etiquetar más presupuesto para este tipo de campañas todos los días, ¿no? O sea, lo que decía Víctor, o sea, entre más detectemos, o sea, no importa que suban los casos, o sea, van a subir los casos porque van a salir las personas a detectarse, entonces igual, o sea, sí faltan recursos, obviamente que el recurso es de parte del gobierno y pues son nuestros, ¿no? Son nuestros impuestos, obviamente, que los tenemos que reflejar en este tipo de situaciones. Pero si no están etiquetados para esto, obviamente no van a llegar a... Oye, Víctor, te voy a responder desde otro lado. Lo que digo es, de veras, ¿cuál es el obstáculo más grande para el tema de VIH? Yo creo que el tema más complejo, que incluye todos los gobiernos, por supuesto, todas las no importa la bandera, yo creo que digo es, el tema es que no hemos visto con respeto, de veras, y como un asunto permanente en nuestra vida, la sexualidad, el erotismo, ¿no? Es decir, si hay un tema que tenga que cruzar el tema de sexualidad, si hay un tema que tenga que cruzar que los hombres tenemos sexo entre hombres o que las mujeres trans tienen una dignidad y que tienen sexo, pues se ve como y se esconde el tema. Es decir, ¿por qué? Porque hablamos de sexo, ¿no? Si es como esta sociedad no puede hablar de sexo, no puede hablar de prevención, no puede hablar de derecho a la salud. No, lo que tenemos que poner en la mesa es que las nuevas generaciones y las instituciones tenemos que ir hablando de la sexualidad como un tema acompañante de tu vida en todas las etapas y que tenemos que ir acompañando nuestra propia sexualidad, también evitando riesgos o acudiendo a pruebas de detección, acudiendo a servicios de salud. Y además, el gobierno deberá ofertar servicios para cuidar la salud sexual de su población. Yo te diría de hombres, mujeres, de jóvenes, sean gays, sean bi, sean lo que sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que ese es el tema. El gobierno no quiere decir, bueno, que los hombres gays existen y que tiene que dar servicios de salud. Ahora planteamos que el tema, porque existe una Secretaría de Diversidad Sexual, ya están atendidas las demandas de la población LGBTQ y más, pues no es verdad, ese es un fantasma, ¿no? Ese es un fantasma que además solamente distrae, y en la agenda de veras de las instituciones no está el derecho a la salud de las poblaciones, ¿no? Y no está el derecho a la salud sexual, mucho menos reproductiva. ¿Qué vamos viendo en el contexto social? Vamos viendo que las adolescentes se embarazan, ¿no? Y tenemos una crisis de embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Porque están explorando su sexualidad. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? ¿Qué deberíamos de tener? Pues una educación acompañante, tendríamos que tener servicios de píldora el día siguiente, de interrupción legal del embarazo si lo requiere. Sí, deberíamos de tener servicios para acompañar esas poblaciones jóvenes, ¿no? En un asunto más allá del juicio y ser muy eficaces en decir, a ver, pues la verdad, no le chinguemos la vida a esa niña, está explorando su sexualidad, perdón, acompañémosla, ¿no? Démosle todos los medios para que se cuide. Exactamente lo mismo que deberíamos de hacer con población gay, población etérica, población bi y población trans. Es decir, ¿qué deberíamos de tener? Pues una información universal, servicios públicos de salud universales, fáciles, sin estigmas, sin juicio. ¿Para qué? Para acompañar la sexualidad del otro, ¿no? Ya que se volvió adulto, ya que se volvió responsable, va, adelante, ¿no? Pero eso es lo que pasa, es decir, no estamos poniendo el tema medular en el centro. O sea, la parte más importante aquí sería la sexualidad, cómo la abordamos, desde qué edades y sobre todo... Y el derecho a la salud, ¿no? Sí. Es decir, sí la sexualidad, pero el derecho que el gobierno tiene que establecer en materia de servicios de salud, en materia de sexualidad, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos una crisis, por ejemplo, de cáncer de cervix. ¿Por qué? Bueno, pues porque tampoco estamos diagnosticando oportunamente, tampoco estamos hablando de que tendríamos que explorar, tendríamos que atender a las mujeres en su sexualidad, también a los hombres, ¿no? Es decir, los servicios, pareciera que los servicios que existen solamente son de
servicios de maternidad. Y, por ejemplo, sí, durante los embarazos, pero no hay antes, no hay después de eso, solamente lo que hay es eso. Durante. ¿no? Es decir, el único servicio que tiene, y lo demás ya son servicios que en lo que logra el ciudadano acceder, ¿no? Acceder a una mastografía, que no están ahí como de veras fáciles no, estos servicios deberían de estar muy inmediatos porque son preventivos. El asunto de los preservativos ya ni siquiera existe, ¿no? Es decir, ya no hablamos del preservativo. Hubo una época que se hablaba muchísimo. No, y yo te digo que, yo digo, a ver, ¿por qué no tenemos, si las chicas no se pusieran ellas atención y se cuidaran si ellas no se cuidaran como se cuidan para no embarazarse, tuviéramos una crisis bien seria, ¿no? Sí. Es decir, la verdad que el mayor avance que tenemos en el asunto de embarazos no deseados, pues la verdad es que son las chicas que logran llegar a la prepa, se acompañan, pueden decidir cuidarse. No es porque los chicos estén poniéndose condón, qué bueno que algunos se ponen, ¿no? Pero está descansando mucho más este tema en las mujeres, ¿no? No así en el tema de los hombres, ¿no? Entonces, sí, este tema sí es un asunto donde no va igual el diálogo en el asunto preventivo, ni tampoco el asunto del derecho a la salud, ¿no? Es decir, el derecho a la salud debería estar ahí muy puesto en materia de sexualidad, y eso incluye preservativos, para todas las poblaciones, ¿no? Sí, la parte de la prevención creo que igual en todos los ámbitos, como decía Víctor, de salud, en ninguno existe la prevención. Siempre ya vamos al hospital ya cuando estamos enfermos, no vamos, o sea, en el rollo preventivo, en el rollo de la prevención antes, o sea, siempre, en todas las enfermedades, como decía Víctor, siempre vamos ya a que nos curen, no vamos a que nos informen cómo prevenirnos. Entonces igual, y por eso los temas de prevención son súper importantes, ¿no? Igual, y como tú decías, igual creo que, y lo que me decía Víctor, entre más lleguemos a la población más joven, o sea, sería como lo más efectivo, ¿no? Pero también aquí también nos encontramos en la disyuntiva de que, o sea, ¿cómo podemos llegar con condones a una secundaria si todavía no podemos hablarle a esos pequeños sobre la sexualidad? Porque obviamente está la Asociación de Padres de Familia, que no lo permiten. Entonces igual creo que si la familia no se involucra en este tema, o sea, difícilmente también lo vamos a poder solucionar si la familia no se involucra creo que desde que yo estaba chiquito, ¿no? Sí. Yo tengo 40 años, 43, ya se hablaba un poquito de la sexualidad. Hoy creo que se habla un poco más. ¿Ustedes desde qué momento recomendarían que los padres pudieran hablar de la sexualidad, sobre todo de este tema de VIH, su cuidado y sus riesgos? A ver, yo lo que digo es que... ¿Qué edad es la ideal? Pues yo creo que a los 6 años, cuando ya eres consciente de que tienes cuerpo, que tienes pene, que tienes vagina, que a esa edad igual los papás permiten a los niños incluso bañarse con ellos. Entonces creo que desde ahí empieza este tipo de educación, pero obviamente también como los padres van enfocando esta educación que sea sana y saludable. De los 10 años me acuerdo que ya tenía conciencia de todo, sinceramente. A ver, tú preguntas desde qué edad deberían los padres. Yo lo que digo es, primero los padres deberían de hablar entre ellos, ¿no? Es decir, el asunto es más bien, el tema está anterior. ¿Por qué? Porque si una mamá no ha hablado de su sexualidad, ¿no? Si no sabe cómo expresar su sexualidad, ni siquiera con su pareja, pues bueno, o da por hecho que así debe de ser, y cuando se presenta un tema ya no se habla, se reprime. Y cuando tienes además un acompañante ideológico de la iglesia que es pecado, entonces lo que dice, a ver, todo es pecado, ¿no? Es decir, todo es pecado, y más si es sexual, ¿no? Uh-huh. Pero si es de injusticia, si es agresión, eso no es pecado. Es decir, el asunto también es como un asunto en este mapa ideológico, cultural que tenemos, pues es muy complejo, ¿no? Porque yo diría, yo por eso pongo en un centro la sexualidad. Digo, ¿por qué? Perdón, va a ser nuestra compañera, ha sido nuestra compañera desde niños y va a ser hasta que moramos, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos nuestra sexualidad, ¿no? ¿Cómo hablamos de nosotros, de la sexualidad, del erotismo, del placer, del deseo, de la fantasía? ¿Cómo lo hablamos y cómo lo asumimos? Uh-huh. Porque no hablarlo no quiere decir que no exista. Entonces, yo lo que diría es, ¿cuándo hay que hablar?
Pues yo creo que hablar primero cuando también el niño va preguntando, de modo que digamos el niño no se toca, sabemos que el niño se empieza a tocar y lo vemos, ¿no? ¿Y qué decimos? No se toque ahí, ¿no? En lugar de decir, oye, a ver, ¿cómo acompañamos? Yo te pongo una Es anécdota. muy complejo, porque incluso, o sea, aquí tenemos, o sea, hoy una doctora, no antes tenemos un médico, pero también, por ejemplo, esta parte de, son adultos y ya estamos hablando de gente de la diversidad que habla abiertamente de la sexualidad, pero igual, como dice Víctor, o sea, sí tenemos todavía ese tema y esos tabús, o sea, es que el doctor es mujer, prefiero no entrar, ¿no? O sea, porque todavía existe esa no educación sobre la sexualidad y hablar de la sexualidad y hablar de las enfermedades incluso que trae la sexualidad, ¿no? Entonces, igual sí nos encontramos con esa problemática todavía, ¿no? O sea, sí hablamos de educarnos desde pequeños y todo, pero igual ya estamos adultos, ya tenemos sexualidad y tenemos incluso afectaciones en nuestra sexualidad con respecto a la salud e incluso nos da pena hablar de eso, ¿no? O sea, hablar de una gonorrea, o sea, de una clamidia. Sí, las enfermedades nomás en sí, las más básicas. Entonces, igual, o sea, como ya traes las manifestaciones, entonces, o sea, también viene el juicio, o sea, que te das tú primero, o sea, y también es el juicio que esperas que la otra persona tenga, ¿no? El juicio aprendido, donde es que somos muy severos con nosotros porque nos enseñaron a ser severos, ¿no? En ese sentido, no es un asunto de cómo me acompaño y cómo me atiendo en un asunto de necesidad. Eso es lo que pasa con el tema de sexualidad, que termina siendo un asunto de juicio, también personal, porque se aprendió a hacer juicio de sí mismo, ¿no? Sí, y eso sí tenemos que cambiar todo el mapa mental que tenemos. Yo te lo digo, incluso históricamente, los equipos que han pasado y que han sido parte del staff de Checos. Sí es verdad que te llega un chavo y se va otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque al toparte cotidianamente con el tema de sexualidad, la sexualidad se vuelve muy obvia, muy común, muy simple, muy normal, ¿no? ¿Por qué? Porque ordinariamente estás hablando de un tema de salud, de un síntoma, de una realidad que vives. Entonces, la verdad es que, ¿qué tema nos asusta de sexualidad? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque ordinariamente es el tema que siempre estamos cruzando desde la intimidad y acompañar la intimidad del otro. Entonces, yo lo que digo es, si es verdad, solamente llega uno y se va al otro. Yo tengo la experiencia de chavos que llegan hasta incluso como médicos y terminan siendo abriendo su OnlyFans, ¿no? Es decir, lo que te quiero decir es que este asunto de abordar la sexualidad y volverla común y simple y ordinaria es un reto muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? También es verdad, yo te diría, luego es verdad que el staff que estamos nos volvemos tan distantes años luz de la realidad social. ¿Por qué? Porque es verdad que sigue doliendo en los jóvenes el closet, el juicio, este tema todavía que nosotros decíamos hace 20 años, 25 años, ay, el tema de closet, que va. Nosotros, como ya estamos fuera y ya nos vale madre todo este asunto de closet porque ya no nos estorba, ni tampoco es significativo en este momento de mi vida, creemos que los jóvenes ya desapareció el closet. Y no. Los chicos siguen viviendo su tema de, como le digo a mi mamá, se van a enterar, aunque tengan mucha comunicación en redes sociales y todo lo demás. No, el tema particular de la casa, del juicio de la casa, del estigma de la casa, del tema si se aborda o no la sexualidad, sigue siendo un asunto privado, ¿no? Y sigue siendo señalado, sigue siendo, yo te diría, incluso desdibujado de la realidad personal. Entonces, esa parte sigue siendo un reto, ¿no? Sigue siendo de veras uno de los desafíos permanentes cuando pareciera que eso ya no está presente, ¿no? Me encanta cuando las entrevistas me salen un montón de preguntas porque mientras vamos avanzando surgen muchas dudas, pero quiero seguir retomando un poquito otra vez la parte del VIH, que creo que es muy importante ver en qué momento la pandemia prácticamente, quisiera ver en qué edades está como la población de más alto riesgo. Yo te diría, mira, yo creo que los casos acumulados, yo te diría, actualmente en el país, vamos viendo hoy 2024. En el país, sí, 25. Hasta el primer semestre del 2025 se reportaron 396.159 casos. Es decir, acumulados en el país,
son esos. Sí. Que ahora están desdibujando y solamente presentan los últimos años, entonces es para desaparecer cifras. Pero actualmente el asunto acumulado al primer semestre son esos, 396.198, ¿no? A nivel nacional. Y Jalisco tiene, de veras acumulados, que es un poco ahí donde estamos, que esas cifras no se verán, son 23.396. 23.000. Estamos hablando que el tema acumulado al primer semestre son 26.000. Te dije 23.000, ¿no? 23.900. Entonces, sí estamos hablando de casos que están presentes, que son del Estado, que además, yo te diría, también es verdad que los casos se diagnostican principalmente en población joven de 19 a 32 años, ¿no? Es decir, estamos hablando que el mayor número de casos se concentran ahí, ¿no? El VIH al final es una epidemia que topa de frente con la población joven. ¿Y por qué? Pues porque está explorando su sexualidad, porque tiene una vida erótica activa. Es decir, no quiere decir que no existan casos más allá de esa edad. No, digo que ese es el número que concentra mayor número de casos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que los jóvenes de la población LGBT, no, principalmente gays y bi, se van a topar de frente con un diagnóstico, ¿no? O van a encontrar en el cuarto oscuro a alguien que vive con VIH, van a tener prácticas de riesgo con él, que no estén con esa persona, o entre ellos, sin saber incluso que pueden tener VIH. Entonces, ¿qué diríamos? Pues al final es una epidemia de jóvenes. Sí. Es decir, también es una epidemia que va envejeciendo, que los primeros casos que se diagnosticaron jóvenes ya los tenemos en este momento después de 50, si es verdad, porque es una epidemia que va envejeciendo. Y también es una epidemia joven, yo te diría 45 años, 42 años que tenemos de la aparición del VIH. De 1981. 81 a la fecha, yo lo que te diría es, pues es una epidemia temprana, ¿no? También el avance científico es muy alto, tenemos tratamiento muy cómodo, tenemos tratamiento para prevenir antes y después de una exposición, si tenemos tratamientos de última generación que son más de depósito o son inyectados, y tenemos un avance científico en verdad muy grande en materia de VIH, ¿no? El asunto no es ese, el asunto es que el avance científico no tiene nada que ver con el contexto social o el contexto político, ¿no? Porque otros países, por ejemplo, yo te diría, Brasil tiene muchísimo PrEP, por ejemplo, tratamiento preexposición. México tendrá 12.000 gentes, Brasil tenía 124.000 gentes en PrEP, ¿no? Es decir, Haití tiene hasta enero de este año tendría como 67.000 personas en PrEP. Haití, bueno, también es cierto, la epidemia de Haití es una epidemia generalizada, pero tiene mucho más personas en PrEP que México, siendo un país tercermundista, totalmente pobre, ¿no? Entonces, si hay un asunto donde cruza la voluntad política y la visión de veras de respuesta en materia de salud, la población la cruza por una política pública, ¿no? Entonces, sí, ese desafío sigue siendo muy grande. Yo te diría, también es verdad, si tú me dices, yo cómo interpreto la epidemia, pues si la interpreto, sí, es una epidemia que cruza por una visión de la sexualidad reprimida por un gobierno, que no quiere hablar de eso, pero también por una homofobia muy clara, porque los gobiernos han entendido que la epidemia se concentra, por lo menos en México, en hombres que tenemos sexo con hombres, y que de ahí ya no va a pasar. No va a ser fácil pasar a la población heterosexual, aunque quieran decir, no va a pasar. Porque si pasara ya tuviéramos un desastre, ¿no? Es decir, claro, sí tendríamos un desastre. Entonces, sí es un asunto donde también sí creo que hay un estigma y hay un asunto de falta de voluntad política para resolver en materia de salud, derecho a la salud de población LGBT, principalmente de hombres gays y mujeres trans, por supuesto, ¿no? Y de ahí es un tema muy importante, igual de la parte de los gobiernos y de lo que tú decías hace rato, o sea, la inversión, y creo que también los gobiernos siguen hablando de mujeres y niños, o sea, con VIH, cuando en nuestro país está concentrada
en hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Claro. O sea, es por eso Bueno, nos gusta la víctima. Pues. Es decir, estamos acostumbrados al dolor y al flagelo y entre más dolor, sí, bueno, sí, pero a las mujeres no les llega el VIH por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni modo que digo, a ver, y tampoco es cierto que tenemos las mujeres embarazadas porque son de su misma preferencia entre mujeres, no. Las mujeres no tienen muy pocos casos de VIH, ¿no? Sí. Es decir, ¿Sabemos una cantidad anual? tiene ese rollo de la homofobia muy institucionalizada, pues, ¿no? Pues sí, no hablar abiertamente de hombres que tienen sexo con hombres y por eso es, o sea, yo creo, al que se corresponde en nuestra población, obviamente. y yo creo que por eso tenemos que hablar. Digo, el asunto de mujeres y niños tiene que ver con hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Claro. Y que además también tienen sexo con mujeres. No en todos los casos, pero principalmente. Yo digo, a ver, si tenemos una población que luego nos ha faltado mucho reconocer, una población bisexual, bueno, habrá que reconocer que la sexualidad es así. Bueno, ¿y cómo cuidamos una orientación o una preferencia bisexual? Bueno, pues tendremos que acompañarla y cuidar sus prácticas sexuales y acompañarlas en materia de salud y cuidado. Es lo que deberíamos de hacer, no es negar que hay hombres bisexuales, ¿no? Claro. Es decir, no, es decir, lo que creo es que deberíamos de acompañar, sí, a las mujeres, no digo que no, hay que acompañar a las mujeres y está bien, y creo que sí tienen ciertas características que es muy bueno hablarlas y profundizarlas. ¿Quiénes son las mujeres que tienen VIH? La verdad sí son características bien distintas, ¿no? Es decir, no son todas las mujeres. No. Sí, bueno, yo creo que nunca se ha tocado, o se habla muy poco sobre las mujeres con VIH. ¿Tienes alguna estadística leve o algo del año pasado, antepasado? En México tenemos 71.158. Sigue siendo muchísimas. Muchísimas, pero no, en hombres tenemos 323.000. Pues es casi una quinta parte. No, es como el 16%. ¿16%? Ok. Un poquito por ahí, el 16% de mujeres son mujeres, ¿no? En ese sentido. En Jalisco tenemos exactamente por ahí como el 16%. En Jalisco tenemos mujeres, tenemos 3.438 al primer semestre del 24, ¿no? Sí, a diferencia de, bueno, si tú ves... Siempre es una cantidad. Sí, digo, sí es una cantidad. Digo, no es esa parte, sí es una cantidad significativa, pero tenemos 19.738 hombres, ¿no? Claro. Es decir... Sí, no quiero como enfocarme tanto a que esto es un problema, sino que también tiene una solución. Creo que es bien importante que se hable de la prevención. Y yo puedo hablar de mi caso un poquito. Yo entré a prepa hace 2 años en promedio. Ya se van a cumplir los 2 años, o ya se cumplieron hace como un mes. Y yo la verdad me siento muy cómodo. Yo me sentí asustado porque llegué con ustedes en un momento donde tuve sexo con una persona que se drogaba, que fue ¿cómo se dice? Un encuentro nomás, pero se rompió el condón, no lo traía puesto, no sé, pero me doy cuenta. Y en ese momento yo me asusto mucho porque dije, ya valió madre. O sea, una persona que se droga tiene más probabilidades, por sus defensas bajas, de adquirir una enfermedad como el VIH, desde mi punto de vista, como nos han dicho. Igual y yo no sabía si él se cuidaba o no, pero yo desde ese punto me fui. Llegué con ustedes y me ofrecieron el PEP. Inicialmente el PEP. Ajá. Y vamos empezando por PEP un poquito, para que la gente lo conozca. Yo un poquito. Y sí, tú de población, porque luego sí, yo digo, a ver, creo que el consumo de sustancias está creciendo y yo creo que siempre había estado presente. Creo que sí tenemos un poco ahí como más visible el tema, porque antes no teníamos visiblemente el uso de cristal, ahora lo tenemos cada vez más. Pero yo digo, de veras, ¿cuál es el tema? Porque si es un chavo que está consumiendo sustancias, dependiendo, habrá que ver qué sustancias. Pero también, si aún el chavo puede ponerse un preservativo, es que está teniendo cuidado de sí mismo. Y yo digo, está consumiendo sustancias, pero está cuidándose. Y eso es neta. Es decir, si ese chavo logra hacer eso, felicidades. Eso debería hacer toda la población. Sí. Y no solamente consumidor de sustancias, yo digo, porque es estigmatizarlo. Entonces, no. Es decir, si ese chavo está teniendo una práctica cuidada y además si se rompe el condón y se lo cambia o me doy cuenta, sí, bueno, entonces, pues la verdad, hay menos riesgo. Todos los chicos están usando sustancias y además tienen condón, felicidades, ¿no? Es decir, bueno, aclarando mi caso brevemente,
Él no quería ponérselo. Yo, como quien dice, le dije, si quieres, lo hacemos, pero con condón. Y se lo quitó sin mi consentimiento. Entonces, sí fue, quiero aclarar bien el caso. ¿No? Digo que es también un asunto de una práctica. Nosotros, ¿por qué empezamos a dar PrEP? Precisamente a esa población que tiene una opción clara de no usar preservativo. ¿A quiénes son los que les damos PrEP? Oye, a ver, si estás teniendo prácticas sin preservativo, toma PrEP, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar por lo menos en temas de VIH. Quizás no podemos completar el tema de ITS, pero yo te diría, el programa de PrEP busca, sí, prevenir VIH, pero atender otras infecciones de transmisión sexual. Por lo menos en Checos, la política es, nosotros no vamos a dar PrEP si no tenemos un médico de cabecera que nos permita que la población sea atendida por alguna infección de transmisión sexual. Claro. ¿Yo qué te diría? Porque si es una responsabilidad también comunitaria como organizaciones civiles. Oye, no voy a despachar tratamiento sin un acompañamiento de infecciones de transmisión sexual. Entonces, yo te diría, creo que el programa de PrEP busca precisamente eso, disminuir los casos de VIH, pero atender los casos de infecciones de transmisión sexual para romper las cadenas de transmisión, sí, de VIH, pero también de otras ITS, ¿no? Eso te pondría un poco en el radar de PrEP. PEP, yo te diría, digo, en este caso, si nos llega una persona, en este caso, si llegas tú por un riesgo, claramente vamos a evaluar el riesgo y vamos a ver si es candidata la persona a tomar tratamiento post-exposición, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, si se quitó el condón, se viene dentro, hay que dar tratamiento, ¿no? Hay que dar tratamiento para evitar o para prevenir que el VIH ensamble, ¿no? En este caso, ¿no? Si tampoco sabemos si la otra persona estaba en PrEP o en PEP o en tratamiento, no sabemos nada. Todo lo que hay que hacer es cuidar ese riesgo. Y en ese momento también ustedes los pueden apoyar, o cualquier institución que existe en el país. ¿Tú recomendarías que la gente se acercara a diferentes instituciones? Mira, se supone que el IMSS, por ejemplo, ha hecho una campaña enorme donde dice que ya tiene PEP y PrEP, ¿no? Yo te diría, si tienes IMSS, vete a un asunto de urgencias y solicita, ¿no? Sí. Es decir, si no te lo dan, bueno, puedes venir a Checos, a alguna organización civil, como dice Mesón, o puedes ir al CAE, ¿no? Donde sí podemos darte o acompañar el tema de valoración de riesgo y dar tratamiento post-exposición, ¿no? En este momento, hay, por norma nacional o de veras por indicación, por lo menos las organizaciones civiles podemos dar tratamiento post-exposición, tenga o no tenga IMSS, ¿no? Esa es una indicación. Bien. Sí, es el PrEP para VIH y también ya ahora apareció en la nueva guía que emite el Censida, también ya está el Doxipep, ¿no? O sea, como dice Víctor, para prevenir también las otras ITS, ¿no? Claro. O sea, no solamente el VIH, sino también las ITS, ¿no? Para seguir con PrEP, ¿cuáles son como que las características básicas que una persona que tiene sexo con otra, independientemente sea hombre o mujer, se necesita para poder decir, puedo tomar la PrEP? Bueno, nosotros iniciamos con PrEP en el 2018, ¿no? Y iniciamos PrEP con un programa, más bien un programa que fue un proyecto de investigación entre Perú, México y Brasil, precisamente para evaluar PrEP, ¿no? Es decir, la población aquí está solicitando o sí. Y la verdad que esa parte, ¿qué fue lo que nos permitió? Por lo menos el proyecto duró los primeros 3 años, terminó en el 22. ¿Y para nosotros, qué fue lo más significativo? ¿Cómo sigues en el tiempo una corte de población donde la acompañas en el tiempo, ¿no? En un tema de prevención? ¿Qué teníamos nosotros antes? Lo que teníamos era que solamente diagnosticábamos, pero íbamos viendo cómo los chicos que venían permanentemente a prueba, periódicamente, se nos iban seroconvirtiendo. Y entonces sí decíamos, oye, no es suficiente solamente hacer pruebas y darles condones. Sí. No, está eso, pero aún así se nos siguen convirtiendo. Cuando aparece el tema de PrEP en una discusión con el gobierno de la Ciudad de México, con el programa de la Ciudad de México, entramos como uno de los componentes comunitarios y lo primero que hacemos es buscar esos chicos que teníamos registrados que nos estaban reportando múltiples parejas sexuales y alto riesgo.
y son los primeros que ingresamos al programa de PrEP. Y eso nos hizo de veras tener desde el inicio criterios que sí son población en alto riesgo. Es decir, población que claramente esté teniendo sexo, que de veras esté teniendo sexo, porque puede ser que un chavo me llegue y me diga, oye, es que te vamos a preguntar cuántas parejas sexuales tienes. Si me dice, no tengo, en el último mes no tengo una pareja sexual, pues no eres candidato. Claro. Si me dice, es que quiero quitarme el condón, yo no te voy a recomendar que te lo quites, ¿no? Es decir, yo voy a atender y voy a ofrecer PrEP a una población que ya está en riesgo. Claro. No es para ponerla en riesgo, es una población que ya se quitó el preservativo, que tiene múltiples parejas sexuales, que ha optado o que no es consistente en el uso del preservativo en todas sus prácticas. Esos son los criterios, por lo menos básicos, de inclusión con nosotros. También, claramente, si es una persona, hombre, mujer, trans, que tiene múltiples parejas sexuales, diríamos que si hace trabajo sexual, sean hombres o mujeres o trans, no tenemos ningún problema. Es población que sabemos que si cuidamos, estamos cuidando todas sus prácticas sexuales. Claro, y a todas las personas que estuvieron con ellos. Sí, y fíjate, y es eso, porque sí tenemos chicos que luego cuando nos decimos, oye, pues no tienes parejas sexuales, los últimos 3 meses no tienes parejas sexuales, no te puedo dar porque no cubres criterios. Si nos dicen, no, pues ustedes solamente se los dan a las putas. Sí se los damos a las putas, porque tenemos que cuidarlas, ¿no? Pero no solo, porque sí tenemos que entender que no es por estigma, es por riesgo, ¿no? Si esa población está en riesgo, hay que cuidarla, ¿no? Si no es porque sean putas, es porque están en riesgo. Entonces yo lo que diría es, hay que cuidar el riesgo. ¿Por qué? Porque si una persona adquiere VIH también puede transmitir mucho más. En este pico que hablábamos de un periodo infeccioso, un periodo de transmisión donde el virus es mucho más potente y mucho más fácil de adquirir. Entonces, ¿qué te diría? Si tenemos como criterios son esos: población en alto riesgo, población que tiene múltiples parejas sexuales, población que tiene sexo, población que usa sustancias, sí. Si alguien nos reporta que usa sustancias inyectadas, por supuesto que entra al programa de PrEP, porque hay que cuidar esa parte, ¿no? Es decir, y no solamente eso, también otras sustancias, ¿no? Porque también estamos estigmatizando mucho el uso de sustancias, sin embargo, hay un asunto circulante en la población muy alto. Entonces, ¿qué te diría? Sí que se acerquen, sí que vengan, vamos a preguntar, sí vamos a preguntar número de parejas sexuales, si consume sustancias, si ha tenido ITS, pero debemos entender que el programa, ¿en qué consiste? En un seguimiento ordenado del usuario. Si la persona no puede tener un seguimiento de veras ordenados, pues la verdad que no es candidato, por lo menos con nosotros. Digo, sí le vamos a dar, no se lo vamos a negar, pero sabemos que viene o no viene, luego abandona. ¿Por qué? Porque sí tenemos casos de población en PrEP, no muchos, que si abandonan, no quiere decir que se pongan el preservativo. Si abandonan PrEP y se presentan a los 3 meses y ya no tomaron, sí tenemos algunos casos que nos salen reactivos a VIH. Sí. Y otros sí, es parte de lo que quería llegar ahorita. No, es decir, por eso sí es nosotros el programa de PrEP, la verdad que yo te diría incluso la discusión a nivel federal, ni hay discusión. Sí tenemos muy consciente que es un seguimiento ordenado para mantener a las poblaciones negativas en alto riesgo de adquirir VIH, mantenerlas negativas. No solamente a VIH, es decir, atender las negativas a VIH y atender oportunamente los casos de ITS que se vayan presentando en esa población. Por eso es el seguimiento ordenado. Porque si encontramos una sífilis, por supuesto que vamos a dar tratamiento para sífilis, vamos a atender el gonorrea, si hay un hepatitis C, vamos a canalizar a tratamiento, a servicios de salud. ¿Por qué? Porque eso nos permite ir reduciendo las infecciones o las cadenas de transmisión de VIH o ITS, irlas neutralizando en el contexto comunitario. Esa es la finalidad última de PrEP. Bueno, para que la gente sepa que no tiene este conocimiento sobre que cada vez que uno viene a PrEP, te hacen las pruebas, obviamente, y ahí es cuando se dan cuenta y pueden romper esta cadena, ¿no? Si alguien tuviera alguna enfermedad, se le dice y en ese momento pues se tiene que atender la persona. Sí, claro, si hay una ITS, igual es obviamente primero atender la ITS y hay otros, por ejemplo, si tiene hepatitis B no podría iniciar con PrEP hasta que no controle
o sea, la hepatitis. Pero sí, por lo regular casi siempre entran, ¿no? Se les hacen las pruebas de hepatitis B, hepatitis C, la de VIH y la de sífilis, ¿no? Y creatinina también, o sea, se las pedimos. Y ya obviamente, si salen no reactivos, pues igual entran directamente a PrEP, ¿no? Sí, a ver, decías un tema, es decir, si nos sale reactivo a hepatitis B, digo, no lo incorporamos no porque no queramos, sino más bien, el tratamiento para PrEP es el tratamiento que se da para hepatitis B, ¿no? En las instituciones públicas. Solamente que una persona, si nos sale reactiva a hepatitis B, necesitamos hacer carga viral y un seguimiento distinto, ¿no? Okay. Entonces, necesitamos un monitoreo mucho más específico, necesitamos ver que su carga viral, ¿no? Para ir viendo de veras cómo va evolucionando en el tema de hepatitis B, ¿no? En ese sentido. Por eso es que si una persona nos sale reactivo a hepatitis B, necesita un seguimiento distinto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es canalizar a servicios, tanto a IMSS o a Secretaría de Salud, para que se atienda de veras de un asunto mucho más especializado, esa hepatitis, ¿no? Igual, si nos sale una persona reactiva a hepatitis C, sí, no negamos el PrEP, sí damos PrEP, pero también canalizamos a tratamiento para que atienda la hepatitis C, ¿no? En ese sentido. Es decir, y también, lo que pasa es que lo decimos porque es de ordinario lo que trabajamos, ¿no? Sí, entonces, claramente, esos temas los tenemos mucho más manejados, pues porque vamos a encontrar casos de hepatitis, ¿no? B y C, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos? Canalizar y buscar que la persona la atiendan oportunamente. Si es hepatitis C, tengan su tratamiento, y además sabemos que actualmente hepatitis C es curable, entonces, igual, que su carga viral sea indetectable y que llegue a la cura, ¿no? ¿Qué es lo ideal para una persona que todavía no se ha hecho una prueba? ¿Cómo tomar esa decisión para decir, ¿sabes qué? Ya es el momento, tengo nervios, tengo miedo. ¿Cómo enfrentar hacia uno mismo? Porque esto es una cuestión personal. O sea, el termómetro de riesgo, que luego hablamos mucho de este tema del termómetro, que estamos lanzando también para este Día Mundial. O sea, creo que el termómetro lo traemos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué tanto me meto en riesgo mi sexualidad? ¿O qué tanto la expongo a este tipo de infecciones? Entonces, igual, creo que tú traes este termómetro, o sea, adentro. Yo lo que siempre he dicho, cuando la gente llega a hacerse una prueba, es porque obviamente sabe que se metió en riesgo, ¿no? Sí. O sea, cuando viene como dice Víctor, a solicitar PrEP, obviamente es porque ya se está metiendo en prácticas de riesgo, ¿no? O sea, son muy poquitas a las personas que les decimos, no entras porque no tienes los criterios de inclusión. Sí. Obviamente, pues porque, o sea, tienen una sexualidad más cuidada, usa preservativo casi siempre en sus relaciones, y como dice Víctor, o sea, no le vamos a decir abandona el condón, o sea, sigue con esa práctica, o sea, qué chido, pero no es candidato a PrEP, ¿no? Pero son muy pocos, obviamente, que la gente que sí viene a solicitarlo es porque sí, realmente ya está metido en prácticas de riesgo. A ver, tú preguntas cuándo hacerse una prueba, ¿no? En esa parte. A ver, yo lo que diría es, pues cuando tenemos conscientemente un riesgo, ¿no? Si yo conscientemente estoy teniendo sexo sin preservativo, que es de veras un poco donde se calcula el riesgo, pues cuando estoy teniendo contacto con fluidos que pueden transmitir un VIH, o que son fluidos que pueden tener una carga viral alta, ¿no? Oye, ¿no importa si es tu pareja estable? Bueno, lo que pasa es que yo puedo decir, sí, es mi pareja estable, pero yo no sé si mi pareja estable está teniendo sexo con otra gente, ¿no? Claro. Si yo sé que mi pareja estable se cuida siempre, o que es claramente, tengo la certeza que no se le va a antojar nada ni va a hacer nada, pues adelante, ¿no? Pero yo digo, en este asunto donde yo ya estoy viendo algún síntoma, donde yo creo que vio algo o pasó algo, bueno, yo creo que sí ayuda a tenerse una práctica, sí ayuda a explorar de veras periódicamente una prueba. Yo te diría, sí tenemos chicos que llegan, que llegan porque su pareja tuvo una sífilis, ¿no? O porque hay un síntoma de sífilis y tienen una pareja cerrada, ¿no? Bueno, ahora sí te puedo decir, cuando yo era estudiante por ahí que veíamos votos de castidad, uno de mis maestros decía,
¿se puede romper el voto? Dice, no es que se pueda, es que sucede, ¿no? Sí. Y yo lo que diría es que este asunto de entender que puede suceder un asunto de una relación por fuera, y no quiere decir con enamoramiento, ni quiere decir con otras cosas, pero si sucede una relación por fuera, pues la verdad es que lo que deberíamos de procurar es que sea cuidada, ¿no? ¿Tiene permiso? No, no tiene permiso. No es porque dé permiso, es porque las relaciones deberíamos de cuidarlas todas. Y entiendo, si hay un síntoma donde yo tengo una sospecha que hay algo, pues la verdad es que sí debería de procurar pruebas periódicas. Y también, aún en parejas cerradas, quizás deberíamos de decir, ayuda que periódicamente te hagas tu kit de diagnóstico solamente. ¿Qué es lo mejor, 6 meses? Pues ¿O cada año? 6 meses. Sí, es lo que recomendamos cada 6 meses, ¿no? Pensando y más porque nos ponemos en riesgo, ¿no? O sea, nos metemos al cuarto oscuro, o sea, vamos a orgías. Bueno, si van a orgías y al cuarto oscuro cada 8 días, cada 3 meses. No, por lo regular, ¿no? O sea, o cada que... sí, claro. O cada que convocan, igual ahí vamos, apuntamos. Yo lo que digo es que, más bien, yo creo que sí depende de las prácticas de riesgo, ¿no? Sí. Si yo tengo una pareja cerrada, estable, y yo sé que es cerrada, pues bueno, a lo mejor una vez al año, ¿no? Pero si yo tengo múltiples parejas sexuales, pues no me espero, ¿no? Es decir, si yo tengo un riesgo y si no sé, si ahorita me metí al cuarto oscuro, me fue a la orgía, como dice Isidro, y además tengo sexo sin condón, y si vienen dentro, pues corro a tomar PEP, ¿no? Sí. Es decir, no me espero a la prueba de VIH, no, voy, ya sé que ahí me van a hacer la prueba, y lo que tengo que asegurar es cuidar ese riesgo que tuve. Que yo creo que eso es lo que deberíamos de hablar actualmente. ¿Cómo entender cuánto me tengo que hacer una prueba? Primero, cuando tengo un alto riesgo, inmediatamente para acceder a PrEP o a PEP, ¿no? Y si tengo muy raramente prácticas sexuales, aún hay que cuidar esos riesgos, ¿no? Si yo digo, ¿sabes qué? Tengo una pareja cerrada, bueno, pues entonces a lo mejor periodos más largos, ¿no? En ese sentido. Pero ¿cuándo debemos hacer una prueba? Yo te diría, cuando tengo riesgo, lo antes posible después de un riesgo, y si puedo acceder a PrEP y a PEP, mejor, o a Doxy-PEP, mejor, ¿no? Independientemente de que te vayas a hacer la prueba, pero si tuviste el riesgo, a la hora que tú llegas a una institución como con ustedes, ¿siempre te hacen la prueba? Claro. Antes de ofrecerte el PEP o el PrEP. Sí. No, claro. Primero, para ofrecer PrEP o PEP, tenemos que saber, o por lo menos tenemos que tener la mayor certeza en ese momento de que eres negativo a VIH. Porque si eres positivo a VIH, lo que necesitamos es darte un cóctel completo. Entonces tenemos que canalizarte. El tratamiento no te ayuda. Lo que vamos a ofrecerte como PrEP no te va a ayudar. Necesitas un tratamiento mucho más sólido. Entonces lo que tenemos que hacer es constatar que eres negativo para poder darte PrEP. O PEP, ¿no? En ese sentido. Estoy tratando de ponerme en el papel de las personas que nos están viendo, lo más posible, que a veces desconocen, porque igual yo ya lo sé, pero pues sí es importante como recalcar este tipo de cosas. ¿De qué hablamos en PEP? ¿No? Tratamiento post-exposición. Sí. Y lo que hablamos es que si una persona tuvo un riesgo, y un riesgo estamos hablando, un sexo penetrativo, sin preservativo, donde tenga contacto con fluidos que pueden transmitir VIH, que hay una fisura, que hay una lesión, yo diría hay que acudir lo antes posible, antes de 72 horas, a una valoración para tratamiento post-exposición. Así como me pasó a mí. Es decir, tuve una práctica sexual, se rompió el condón, se quitaron el condón, se vinieron dentro, hay que acudir inmediatamente, lo antes posible, no esperen las 72 sí, yo de hecho dejé pasar como 24 horas porque todavía dudé mucho. Sin embargo, dije, no, pues yo los conozco desde hace más de 20 años. Claro. Dije, voy. O sea, no, por lo menos le pregunto. Eso es muy importante, ¿no? Porque, o sea, dice antes de las 72 horas. No. Y mucha gente llega justo a las 72 horas. O sea, es antes de las 72 horas. No solo, y para uno, de veras como acompañante, cuando dices, me estás llegando a las 72 horas, dices, a ver, güey, sí, te doy. Yo digo, neta, es decir, para mí es un asunto de por qué te estás esperando al último momento. Exacto. Cuando decimos que el mayor cuidado se da en el tiempo más corto. Entonces, si tuviste exposición, si hubo una lesión, si se vinieron dentro, y si además la otra persona no sabe que tiene VIH, tiene una carga viral elevadísima, estás en mayor riesgo. Entonces yo lo que diría es, no te esperes a rayarla ahorita, ¿no? Es decir, hay que acudir lo antes posible a valorar el riesgo y
a entrar a tratamiento, ¿no? Y yo te diría, al final hay que entender que los servicios estamos para eso, ¿no? Es decir, si hemos logrado este tema de sostener el servicio junto en diálogo con la Secretaría de Salud que da el tratamiento, yo te diría, pues es para atender a la población que tiene un riesgo. Entonces, sí acudan, dejen el juicio que van a decir. No decimos nada, ¿qué vamos a pensar? Pues que tuviste un riesgo que hay que cuidarlo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que me encanta de con ustedes? Yo sinceramente nunca he ido a una institución de gobierno. Siempre he venido con ustedes porque me dan la confianza, sobre todo la confianza de que me siento cómodo, me siento tranquilo y cualquier cosa que pudiera suceder, yo a todo el mundo le recomiendo aquí, porque te vamos a decir la verdad. Exacto, y saben cómo tratar a las personas. Si no te vamos a mentir, si tienes de verdad, si tienes riesgo, te vamos a decir, sí, toma. Y ¿sabes qué? Y si alguien me llega, ¿sabes qué? Oye, que se fue una orgía, que no es que no, me vale, denle, ¿no? Si lo que estás cuidando es el riesgo, es decir, no es cuántos, ni cómo, ni no. Es decir, no te estoy preguntando ni cómo te pusieron, ni cuándo, no. ¿Hubo riesgo? Sí. Sí, en rato sí pensamos, sí, ¿cuánto? Bueno, pues fue la puntita y además ni se vino dentro. Y no. Entonces, ve de veras que existe un riesgo. No, pues si me dices, no, me fui a la orgía y éramos 10, ¿no? Y siempre fui pasivo, digo, no, pues denle, por favor, ¿no? Sí. En ese lado lo que ves primero es eso en el radar, ¿no? Y también, y si vamos a hacer también en un lado, sí, muy crueles, cuando llega un chavo y nos dice, es que no sé si se vinieron, ¿no supiste? Digo, a ver, ¿cómo que no supiste, no? Es decir, si vas al baño y tienes que checar a ver hasta el papelito, ¿no? Es decir, sí hay un tema donde sí sabemos qué prácticas tenemos. Sí, porque hasta cierto punto, el hecho de penetrar a alguien durante, no sé, un minuto, vamos llamándolo así, no significa que va a tener VIH. No, y que tampoco hay riesgo. ¿No? Es decir, a ver, puede ser mínimo. No, porque tiene que ver el contacto con fluidos. Es decir, cuando hablamos de una vía de entrada, no estamos hablando del ano. Estamos hablando que en esa zona anal puede haber una fisura. Y en esa fisura, una cortadita, claro. Si en esa cortadita se pone una carga viral o un fluido con una carga viral alta, es cuando hablamos es cuando hablamos de veras de un punto de entrada. No estamos hablando de boca, no, estamos hablando de una lesión, una microlesión que ahí puede estar teniendo el contacto con un fluido, ¿no? Es decir, no, por eso, más bien yo te diría, hemos entendido esa parte del riesgo y también le hemos desbaratado, porque no a todo le podemos llamar riesgo. Exacto. No, yo te diría, te pongo un ejemplo, y además casi nunca hablamos de disminución del daño, por ejemplo, que en uso de sustancias se habla mucho de disminución del daño. Y la verdad que si hablamos en un asunto de sexo penetrativo, disminuir el daño solamente hablamos de una buena lubricación. Solamente si hay un buen lubricante, suficiente lubricante, va a cuidar que no existan lesiones y eso evita que existan puntos para que entre un fluido, ¿no? Okay. Eso puede ser suficiente para cuidar, ¿no? O sea, el hecho de utilizar el simple lubricante podría ayudarte a cuidar muchísimo. Sí. Fíjate que eso no lo había entendido y ahora me preguntaban, ¿usas lubricante? Y yo decía, X. Para no decir, porque mi mamá espero que no esté viendo este video, si no me va a colgar ahorita. No, pero lo que decimos es eso, porque por eso tenemos que desbaratar el riesgo. No solo, además, ya los chavos aprendieron el discurso. ¿Por qué quieres PrEP? ¿Por qué tuve un riesgo? Bueno, ¿cómo fue tu riesgo? Ay, es que tuve sexo con condón. Pues es un riesgo. Si hubo sexo con condón, estás cuidadito. Es decir, no hay modo de salida, ¿no? Sí. Si me dices, hubo una penetración, hubo un sangrado, el chavo tenía una cosa enorme que además desbarató todo ahí y rompió todo, bueno, y además se vino dentro, pues por supuesto que vamos a cuidarlo. Es decir, este asunto de disminución del riesgo, también decimos, este tema de usar lubricante, pero también estimular previamente para que el ano se vuelva más flexible, pues también disminuye el riesgo, ¿no? Porque es diferente, es decir, ¿sabes qué? El otro en el cuarto oscuro no sabe ni a qué horas te agarró ni cómo. Bueno, también puede ser que sean tus filias, pero yo lo que digo es que también eso hay que cuidarlo. Entonces sí hay que ver de veras cómo acompañamos el cuidado del otro, pero también a desbaratar qué hemos entendido por riesgo, ¿no? Porque es un discurso ya aprendido. ¿Tuve riesgo? Sí, ¿cómo no? Algo que me gustaría preguntarte, porque cuando vine la otra vez me dijiste que
que por desgracia hay muchas personas que dejan el PrEP y que en ese momento pues se enteran pues de lo que no querían enterarse, de lo que se estuvieron cuidando. Quiero dar otra vez otro ejemplo mío. Yo durante mucho tiempo, pues tengo 40 y tantos años, 43, y durante mucho tiempo me cuidé con condón. Siempre me cuidé con condón. Sí llegué a tener algunas infecciones, pero nunca VIH. Entonces yo decido cambiar, porque digo, bueno, también quiero liberarme un poquito, tener esa experiencia, y empiezo a tomar PrEP. Pero en ese momento, pues sí, prácticamente el tiempo antes ya estaba dejando el condón. Entonces sí dije, híjole, muchos de mis amigos, pues sí llegaron a tener VIH. Entonces yo vi que sí, de infección llegó, es real, pues. Sí, pero de la gente que está en PrEP, yo creo que el porcentaje es muy poco de la gente que se lo convierte, ¿no? O sea, creo que... Más bien porque lo dejan, que es lo que Sí, estabas diciendo. porque no se lo toman, porque no se lo toman como debe de ser, o lo abandonan, como tú Yo te dices, diría, igual, ¿no? de veras, Pero- si tú me dices, no tenemos un solo caso de, ¿qué te gusta? Por lo menos nuestra corte irá como en 2.400 personas. No tenemos un solo caso de personas que tomen correctamente PrEP y tengan VIH. Wow, Es decir, ni uno solo. Es decir, en ese lado, yo te puedo decir, incluso los que toman PrEP a demanda, que lo toman correctamente, no tenemos un solo caso, ¿no? Quien lo toma de veras, porque si preguntamos, ¿olvidaste pastillas? Porque también, es decir, si hay que hablar de ese lado, porque si olvidas una toma, tampoco tiene tanto riesgo. Si olvidas una toma al mes, no es cierto que tienes tanto riesgo. No es cierto que por una falta de una toma... Sí, pasa por con una VIH. hora, 2 horas, No, igual tampoco. lo importante es seguírsela tomando lo antes posible. Porque eso sí lo procuramos. Es decir, tampoco es decir, te doy permiso de que abandones. No. Pero sí es como entender ese lado. ¿Quiénes sí nos han salido reactivos? Chicos que ya no se presentaron a su seguimiento y que cuando vuelven, algunas veces nos presentan, sí, un caso de VIH. No, tampoco tenemos tantos. Yo creo que este año tendremos 3 chicos, ¿no? Que abandonaron, ¿no? Es decir, que abandonaron, pero que abandonaron. Es decir, no se presentaron. Y también yo creo que... Ay, eso me pone la piel de No, chinita y yo te porque digo... me da miedo. No, y yo lo que diría, y no solo, y también es qué pasa con nuestros afectos, ¿no? Porque si me emparejo, y eso sí ha pasado, ¿no? Sí, claro. Es decir, chicos que dejan PrEP porque se emparejan, pero que no le piden a la pareja que venga a hacerse una prueba, ¿no? Es decir, que además se enamoran y dan por hecho que porque se enamoraron y porque el chico está guapísimo, no hay VIH. No, lo que deberíamos de tener muy certero es, si te emparejas, procura que tu pareja también venga a hacerse una prueba y después se quitan el condón si quieren, ¿no? Y aún así, seguir haciendo pruebas cada 6 No, meses. sí, yo te sí, diré, claro. es decir, por ejemplo, sí tenemos casos donde los chicos dicen, vengo a darme de baja de PrEP. ¿Por qué? Porque me emparejé. Oye, a ver, ¿y tu pareja, ya tienes el diagnóstico de tu pareja? No, pues no, llévate PrEP, llévate tu frasco de seguimiento, pero además no, te recomendamos que tu pareja venga y se lo haga, ¿no? Y también llévatelo porque no sabes si al ratito le pones el cuerno, ¿no? Que sí pasa, ¿no? Es decir, sí pasa. Sí. Entonces, chin. O te invitan a tener un trío o algo así. Sí, entonces yo creo que, a ver, tampoco abandones del todo PrEP. Ten un seguimiento, cámbiate a PrEP por demanda, revisa si te funciona la pareja o no. Entonces, yo lo que creo es que no hemos hablado de esas partes afectivas donde también nos ponemos en riesgo. Y no es solamente porque me quité el condón, es porque entré en una relación de pareja. Sí tenemos casos de chicos que abandonan o se dan de baja de PrEP porque se emparejan, pero no han constatado que su pareja sea negativa. Y tenemos casos que se nos han seroconvertido, ¿no? Es decir, en ese sentido. Que luego también, pues sí lo tenemos nosotros en el radar, pero bueno, el enamoramiento es así, ¿no? También hay que decir que Si luego... uno llega a confiar plenamente, totalmente. Sí, digo, y por eso sí hay que decir, no te vayas así. A ver, checa que tu pareja sí sea negativa, vénganse los dos a PrEP, ¿no? O revisemos, ¿no? Creo que eso es un poco la experiencia que nos ha ido dando, ir observando en el tiempo también las poblaciones, ¿no? Entonces, si hablamos que del año 2019 que inicias con PrEP aquí, ¿se ha habido alguna disminución o sigue igual en los últimos 5 años de transmisión de VIH? A ver, si tú me dices, yo atiendo en PrEP población en alto riesgo,
Y si tú me dices de cuántas parejas me reportan, bueno, el que debería de reportarme por lo menos 5 parejas al mes, 6 parejas sexuales al mes mínimo, pero si tengo chicos o chicas que me pueden reportar 140 parejas sexuales al mes, ¿no? Es decir, si tú me... No, Sí te creo. no manches, qué divertido. Yo lo que digo es que sí tenemos a población en seguimiento que tiene múltiples parejas sexuales. Entonces, si nosotros decimos, si no estuvieran en PrEP, claramente es población que por lo menos el 30% de ese total ya estuvieran reconvertidos, mínimo, ¿no? Entonces yo lo que diría ¿es eficaz el PrEP? Sí. También es verdad que me ha disminuido el número, el volumen de diagnósticos por VIH. Antes tenía, ¿qué te gusta? Yo creo que este año voy como en unos 86, ¿no? En esa parte. Yo te diría el mes pasado, yo creo que llevaba por ahí 84, 86, ¿no? Pero digo, tuve años que salí en 220 casos de VIH, ¿no? También es verdad, esta población es una población que la tengo en seguimiento en PrEP, que viene, si hay chicos que abandonan o que no se presentan, pero el mayor volumen, sí es un volumen, yo te diría, estable, ¿no? Es decir, por lo menos este año, ¿qué te diré? Este año llevaré como 1,200 en seguimiento y ordenado. Si quieres, hay algunos que han abandonado, pero sí, digo, tener una corte así en seguimiento tampoco es fácil, ¿no? Pero sí tiene que ver que son chicos que también cada vez más son más comprometidos, ¿no? Es decir, con su salud, eso lo vemos muy claro, ¿no? Sí estamos monitoreando otras cosas, sí tenemos un incremento de sífilis, sí lo tenemos, pero también, por eso mismo, estamos también, estamos por incorporar ya un pequeño laboratorio para tomar PDLR, creatinina, que nos permita complementar el resultado de sífilis y eficientar una respuesta. Es decir, si hay un tema donde el acompañamiento comunitario y ir observando a las poblaciones también nos compromete. Es decir, sí es verdad que cada vez más nos obliga a tener de veras evidencia que esa sífilis sea reactiva, esté latente y además dar tratamiento que nos permita romper la cadena de transmisión. Para este laboratorio que me comentas, ¿lo piensan poner ustedes? ¿El gobierno les va a ayudar o algo? ¿O sería ideal que les ayudara el gobierno? Mira, Va a ser un laboratorio externo, o sea, en Comodato lo va a poner en la organización, entonces creo que es como unir esta parte de esfuerzos, pues, ¿no? O sea, y se presenta la oportunidad, entonces pues, sí la aceptamos, porque sí es una necesidad para la población. Digo, ustedes también presentan estadísticas al gobierno de lo que sucede. Claro. Sí, mira, yo creo que esa parte ha sido muy complicada, ¿no? Porque nosotros veníamos, por lo menos el programa de INPREP, que fue este periodo de investigación, bueno, el equipo de trabajo éramos 12 gentes, ¿no? Que podíamos tener monitoreo mucho más, seguimiento, de veras si alguien no se presentaba, sí lo buscábamos, lo rastreábamos, la consejería estábamos más atentos, entonces, no porque no lo estemos, pero sí porque tienes un equipo que puede ir rastreando distinto, en ese sentido podemos alcanzar también a población distinta, entonces, pues la verdad que el recurso, pues no hemos tenido recursos ni de gobierno federal ni de gobierno estatal. Y también lo digo, nosotros tuvimos que implementar una cuota de recuperación que nos permitiera pagar por lo menos el equipo operativo y también los insumos básicos. Si bien el gobierno nos da el tratamiento, desde la federación viene el tratamiento antirretroviral para PEP y PrEP y también las pruebas de VIH, pues el Estado no está aportando nada. También sabemos, por ejemplo, que en otros gobiernos, la Ciudad de México, por lo menos el ramo 12 que manda la federación, sí lo reparte entre las organizaciones civiles, es esos salarios del ramo 12 para sostener las intervenciones comunitarias. Esa es la estrategia de la Ciudad de México. No tenemos una estrategia de veras que nos ayude en el estado de Jalisco. Es decir, cuando los indicadores más altos... Ni sabemos que en otros estados tampoco sucede. Tampoco sucede. Es decir, realmente PrEP no existe en el país. No. Fuera de Guadalajara, la Ciudad de México, Cancún. Que se acaba de implementar, Monterrey, pero somos las únicas ciudades que tenemos PrEP, ¿no? Cancún que va entrando, tiene 2 meses,
Monterrey, que tiene También como 2 meses. por ahí como unos 4 meses, ¿no? Es decir, pero realmente no hay. En esa parte, la Ciudad de México, que también es un programa que va cada vez más disminuyendo. Y el reto más grande sí es eso, sí, cómo tenemos un programa sólido que ponga los temas reales en la mesa y se vuelva visible para la población, ¿no? Es decir, terminamos siendo organizaciones civiles de alcance comunitario, pero bueno, tampoco es el alcance que requerimos, ¿no? En ese lado. Yo te diría, por lo menos a nosotros, implementar una cuota de recuperación nos permite estabilizar el equipo operativo y también ciertos insumos, ¿no? En esta parte que el tratamiento, ver esta parte que también yo sí agradezco mucho la parte comunitaria, ¿no? Porque sin ese aporte, pues literal, no podríamos ofrecer nada, ¿no? Yo siempre quise aportar de alguna manera con estos temas, ¿sí? Yo no me considero un activista. Ustedes para mí son los activistas más importantes que conozco, porque los conozco desde hace muchos años y los admiro bastante. Pero creo que es también bien padre, pues, esta labor, y que no solo tiene que ser reconocida, sino también apoyada. Porque a final de cuentas, yo sí me tocó escuchar cosas, igual si me equivoco, díganme. Antes, con el gobierno verde, blanco y rojo, se les apoyaba y se les quitaron los apoyos. Y de repente, pues con este gobierno actual, pues sí, ha sido un poquito más difícil y por eso implementaron este sistema. Sin embargo, pues yo creo que independientemente del gobierno que sea, todos deberían de estar apoyando este tipo de instituciones, porque a final de cuentas ustedes también comen, ustedes pagan renta, ustedes tienen pues muchísima gente a las cuales tienen que seguir apoyando y apoyan a toda la gente que viene. Y todas esas personas que no se animan a ir al seguro, porque la verdad ahí se siente como más discriminación, se siente como que no te tratan bien, te tratan como si fueras un bicho. Y cuando vienes a un lugar como este, sinceramente se siente calidez, se siente humanidad, se siente empatía. Es algo totalmente distinto. Por eso yo quiero invitar a todas las personas que si tienen una duda, acérquense a cualquier institución, no importa la que sea. Aquí en Guadalajara, Checos está disponible para ustedes, pero pues en cualquier parte del país yo creo que existen varias, ¿no? En todos los estados hay organizaciones como la nuestra, a la que se pueden acercar, ¿no? Creo que, y igual digo, también a las instituciones de salud, creo que también es un derecho. Sí, tal vez no sería bueno discriminarlas como lo estoy diciendo, pero yo me siento cómodo con ustedes. Sí, como tú dices, sí estamos nosotros, pero sí también hay que exigir una buena atención y hay que exigir un buen trato y que exista, ¿no?, este tipo de prevención en las instituciones públicas, obviamente. Esa es la tirada. Mira, claro. Yo qué diría del aporte comunitario. Yo digo sí, sí está Checos y la verdad que yo creo que a mí sí me apasiona el tema, ¿no? Y además me apasiona y además lo observo, he aprendido a observarlo. Y también soy muy crítico del tema, es decir, sí sé cómo está la epidemia en Veracruz, sí sé cómo está la epidemia en Chiapas, aunque crean que no. Y cómo está en el Valle de México, sí lo observo, ¿no? Es decir, creo que este asunto de ir revisando los datos internos también son los desafíos internos y los desafíos comunitarios. Pero el mismo tema de sostenibilidad que tenemos nosotros es el desafío que tiene todo el país en materia de prevención. Todas las organizaciones que están en este momento en el país, todas piden cuotas de recuperación, ¿no? Hasta las del DF, hasta México Vivo, por muy cercano que sea el gobierno, tiene una cuota de recuperación. Inspira, en la Ciudad de México, tiene una cuota de recuperación. Claro. Es decir, es como este asunto que a mí se me hace muy, muy jodido, como señalar porque compito con el otro. No, pero el asunto es que en este momento el único modo de sostener los servicios comunitarios han sido a través de cuotas de recuperación. Códice tiene una cuota de recuperación, Mesón de la Misericordia tiene una cuota de recuperación, aunque diga que todo es gratuito. Sí sé compañeros que dicen, oye, la cuota es de tanto, sí lo sé. Pero yo creo que este asunto de no poner el tema real del desafío de la sostenibilidad es un tema bien delicado. Y yo te lo digo en dos momentos, donde a mí sí me duele en dos cosas. Una, yo creo que hay población que claramente sí puede aportar una cuota y hay población que nos da una cuota un poco más alta voluntariamente. O hay población que no te da nada y también es o que te reclama, ¿no? Sí. Es decir, en ese sentido, yo lo que te diría es, yo he aprendido que también la corresponsabilidad comunitaria es importante. Es decir, este asunto de la población, si gasta en una micha y gasta en una cerveza,
yo digo, neta, es decir, que nos ayudes a sostener el servicio conscientemente, no solamente para ti. Porque si alguien nos llega y nos dice, oye, no traigo recursos, no negamos la prueba, ¿no? Es decir, si ya pásenlo. Es decir, en ese sentido no negamos un servicio a quien lo requiere, ¿no? Y luego hay servicios que tampoco los decimos, oye, no sé qué, esta chica trans que está en situación de calle, es decir, esas cosas que sí hacemos y que ordinariamente nos tocan, ¿no? Yo te diría, esa parte sí creo que en un lado duele cuando criticas tanto, puedes ser solidario y en lugar de ser solidario, chingas, ¿no? En ese lado. Pero también hay otra población que sí creo que es mucho más delicada, que sí es el tema de los jóvenes, ¿no? Si los jóvenes sí están dependiendo de la familia, tienen, a lo mejor sí tienen su recurso mucho más ajustado y son los que deberíamos de estar metiendo en los programas, y puede ser que ellos no estén accediendo a un servicio porque no es fácil acceder al IMSS y porque no es fácil, es decir, porque el IMSS está creado como todas las instituciones para imposibilitar que te atiendan, ¿no? Así está creado, es decir, con un asunto burocrático tan severo que te impide llegar. Entonces, y yo creo que esa otra parte sí es un tema donde tenemos que hacer nuevas intervenciones con los jóvenes. ¿Cómo acercar los servicios a los jóvenes? Y no depende de una cuota, es decir, los jóvenes deberían de venir, ¿no? Porque sí, estuvimos implementando, ¿sabes qué? Que paguen, que colaboren con media cuota, va, es decir, o también si no tienen, sí acérquense, digan no tengo, ¿no? Pero creo que esos temas sí son temas que no hemos podido conversar en un nivel de gobierno, porque el juicio es muy grande, ¿no? Es decir, en un lado es como, ay, es que cobran. No, güey, es que no es que cobran, ojalá y cobrara. Si cobrara como servicios particulares, pues ¿quién paga la consulta de que te gusta? Es decir, pues si de veras cobras, pues deberías de cobrar como particular. Es decir, ¿quién paga un servicio particular así? Pues no, la verdad es que los servicios comunitarios son servicios especializados en el tema, que yo creo que nos hemos ido sosteniendo a través de ese aporte comunitario, que yo creo que nos ayudaría muy bien que el gobierno local asuma de veras el ramo 12 para las organizaciones civiles que estamos colaborando, y que de veras nuestra médico tenga un sueldo digno. Es decir, estaría bien padre. Es decir, no me lo des a mí, dáselo al médico, dáselo al consejero, dáselo al chavo. Es decir, no me lo des a mí, dáselo al personal, ¿no? Y que al final el personal es el que va a atender pues todo el servicio. Sí lo tenemos que cuidar, porque también, yo digo, pues sí, en ratos también tenemos que cuidar que los chicos pues se acompañen bien, ¿no? Siempre es un reto dar un buen servicio, en la verdad, es decir, siempre es un reto. Y también ayuda que existan otros espacios comunitarios, porque tengo que asumir que no siempre yo soy el mejor para la población. Y si yo no soy el mejor, tiene todo el derecho que se atienda en códice, que vaya al mesón, que vaya al CAE. Yo lo que digo es que a mí esa parte, es decir, yo no me siento compitiendo. Yo me siento mucho más libre que yo sí puedo tener la libertad de decirle a un chico, oye, neta, yo no creo que yo tengo la capacidad de acompañarte. Porque hay chicos que son muy conflictivos también, ¿no? Sí. Y yo sí les he dicho, oye, creo que mi equipo no tiene la capacidad, búscate otro lugar, está Códice, está Mesón, vete al CAE, vete al IMSS. Algunos chavos que son como, no, oye, a ver, tienes IMSS, váyase al IMSS, ¿no? Es decir, es más complicado. Yo creo que el servicio, la prevención también, yo soy de los que creo que debería ser universal. Este tema de que si tienes IMSS no te voy a dar. Oye, si queremos prevenir, debería ser rápida, oportuna, eficaz, en todas las horas, en todos los tiempos. La verdad que debería ser así la prevención. Si queremos, de veras, responder a un tema de menos casos de VIH. Nuestros sistemas son altamente burocráticos. La verdad es, ¿por qué somos alternativa? Por lo que dices. Porque estamos aún así, cubrimos, y los chicos no les gusta que le pidan la copia del CURP y del INE. Bueno, es nuestro único espacio burocrático y tenemos que justificarlo, claro, ¿no? Entonces, son estas cosas mínimas que es cómo rompemos todo el sistema burocrático. Porque si yo me vuelvo burocrático, pues no voy a ser eficiente en evitar nuevos casos de VIH. Ese es el tema que tenemos que tener con las instituciones. ¿Cómo disminuimos el modelo burocrático de Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, para ser eficaces en el tema de prevención? Yo ahí pondré el tema.
¿Existe la venta el PrEP o no existe? ¿O solamente está gratuito? Existe, Existe, digamos, en cualquier otro sí, lugar. No, digo, No, en internet sí encuentras no, el PrEP ahorita, por ejemplo, en farmacia. farmacia Guadalajara está en 2,300. ¿no? Es decir, si alguien dice no quiero pasar por checos ni nada, puede ir a comprar PrEP Sí, en va a la la farmacia farmacia y lo compra. Guadalajara. Al principio, por ejemplo, yo te digo, cuando inició INPREP, el modelo que era un modelo mucho más focalizado en investigación, tuvimos chicos que por criterios que eran mucho más severos a los que tenemos, no podíamos incluirlos. Y lo que sí hicimos es, mira, no te puedo incluir, cómpralo y yo te doy el seguimiento, ¿no? Es decir, lo que hacíamos era ofrecerle, tú cómpralo, porque no vas a cubrir requisitos y lo que voy a hacer es alterar la prueba. Sí. Entonces lo que decíamos es, cómpralo, yo te hago las pruebas, yo te hago el seguimiento. Y sí, a lo mejor eran chicos que no tenían tantas prácticas sexuales y que era más paranoia, ¿no? Pero va, yo te hago el seguimiento, tú cómpralo. Igual, yo sí creo que sí, si alguien me dice, oye, yo no quiero aparecer en tu registro y no quiero comprarlo por fuera, pero si necesitas tus pruebas de seguimiento, el monitoreo, que te expliquemos con mucho gusto, ¿no? Y yo creo que también hay, digo, en internet se anuncia, Claro. Una organización que todo es servicio privado, ¿no? Es decir, ahí te lo venden, en Vallarta hay varias opciones de servicio privado que te lo venden, ¿no? Así en ese sentido. No, pues yo les voy a recomendar que mejor, pues sí veas, se acerquen a las instituciones porque no te sale ni el salario mínimo. Claro. Digo, la cuota, ya prácticamente. Mira, un seguimiento. Es una ayudota. Digo, un seguimiento de 2 meses, la verdad que nuestra cuota es de 250 pesos, que luego corres todas las pruebas, resuelves dudas, y el asunto del tratamiento. No es cierto que el tratamiento está cobrado, no es cierto. ¿No? El tratamiento es gratuito. El tratamiento es gratuito, es decir, el asunto... Sí, por eso te preguntaba el costo. O sea, no tiene nada que ver con lo que ustedes están pidiendo de aportación voluntaria. Tal cual. Digo, ayer me dice un chico que vino a seguimiento, dice, yo estaba en el IMSS y fue un desastre, dice, luego lo compré 2 meses, dice, pero estaba pagando 2,300, sí. Dice, mejor ya me regresé a checos. Bueno, digo, en ese sentido, ¿no? Pero, y lo sé por él, ¿no? Porque yo creo que sí, igual, si hay gente que tiene este miedo, pues que a lo mejor no, le vamos a decir que no es candidato también, pues bueno, una opción puede ser ahí, y ya que se quitó el condón, véngase. O que son heteroflexibles, que no quieren que se den cuenta que entren a una institución, que les da miedo, como dices, también podrían hacerlo. Deberían de romper el miedo. Yo lo que veo es que, a ver, no decimos quién está en PrEP. Pues no, es decir, preguntamos datos. Ni siquiera es público, que yo sepa. Digo, los datos que ustedes guardan son para ustedes y para registro personal. Porque tenemos que reportar de veras datos reales. No es porque nadie sabe quién vive con VIH aquí. ¿No? En ese sentido no. Y no es un tema de veras como no es el morbo el que nos mueve, es cómo cuidamos el riesgo. Ese es el tema central en el tema de prevención. Y también en nuestra misión. Por último, ya para acabar, quiero meterme esa parte del morbo, precisamente. A ver. Porque en la aplicación amarilla, que todo el mundo conoce, así en Grindr, suele haber muchas personas que ponen ya abajo, uso PrEP. Digo, eso es muy bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero hay muchas otras personas que piensan, te lo digo porque yo también lo pensé en su momento, seguro tiene VIH. Pero independientemente de que tenga VIH o no tenga VIH, pues no se contagia, ¿verdad? No, a ver, yo lo que digo es que si estás en PrEP, si estás en PrEP, porque luego sí pasa ese tema, ¿no? Es decir, luego algunos chicos que están en PrEP piensan que el PrEP además no puede tener sexo con una persona positiva. Pues no, es para cuidar a un riesgo. Es decir, lo que hace el PrEP es un tratamiento para evitar el ensamble de VIH, ¿no? Es decir, si hay una fisura que un poquito... El VIH funciona a través de las defensas. Si hay una herida, nuestro cuerpo va a mandar CD4 para cubrir esa herida y cicatrizar. Y exactamente el CD4 es el que va a utilizar para ensamblar. Entonces, esa herida, por eso hay que entender el riesgo. Si hay una herida, entonces el cuerpo mandó CD4 y el virus necesita exactamente el CD4 para ensamblar. Entonces, hay una herida y hay una carga viral con un virus muy alto. No hay PrEP, entonces ensambla. Hay PrEP, entonces está cubierta ese ensamble.
no le permite al virus ensamblar, ¿no? Entonces, si yo estoy en PrEP y me fui a la orgía enorme que estuvo deliciosa y además hubo una herida, bueno, y se vinieron dentro, pues estoy en PrEP, tengo suficiente tiempo en PrEP, tengo suficiente dosis en sangre circulante. Entonces, evita el ensamble. Digamos, hasta cierto punto habría menos riesgo o No evita riesgo. totalmente. No, evita, digo, No, evita el 98% evita. Es decir, no tenemos ningún caso de los chicos que nos reportan Claro, 149 parejas sexuales en 15 días o 180 por mes. Eso. O no yo en mi tiene caso una- que llevo 2 años también. Sí, y no hay una tengo sola infección. Es decir, no tengo suficiente dosis en sangre. Bueno, sí puede haber. Es decir, no es, precisamente es para eso, es para tener sexo seguro. ¿No? Esté o no con VIH. Digo, y si no vive con VIH, ¿para qué tomaría PrEP? ¿No? Es para cuidar un riesgo con una persona que tiene un virus alto. Exacto. Es decir, no es para cuidarme de quien no tiene, no, es para cuidarme de quien tenga, posiblemente de veras una carga viral alta. Eso es lo que hace PrEP, ¿no? Y si lo entendemos así es, si yo estoy en PrEP, así me digan que tienen VIH, pues bueno, yo estoy cuidado. Estoy cuidado. Ahora, si tú me dices el asunto del morbo, todos los que dicen que en la aplicación es amarilla, que tú dices que no sé cuál sea, yo te diría, están en PrEP. Algunos posiblemente están en control viral y son positivos, ¿no? Bueno, pero pues bueno, están en tratamiento. Yo lo que creo que lo que deberíamos de poner ahí es, estoy en tratamiento para evitar VIH o para no transmitir y no adquirir VIH. Es decir, en PrEP o en PEP o en tratamiento, o soy indetectable. Y creo que sería hasta más importante no confiar en eso. O sea, yo como persona, si voy a buscar a alguien así, digo, pues tiene PrEP. Ok, pero piensa en ti. Las filias son... no, claro. O sea, piensa en ti primero. El responsable de, y toma, de la salud es tú. ¿No? Es uno mismo el responsable de su salud, no los demás. Ahora Sí, sí te voy- no deposites la responsabilidad de tu salud al otro. O sea, Ahora sí la responsabilidad voy a es tuya. responder ¿no? con el morbo. Si alguien quiere adquirir VIH y está buscando a los positivos, pues ese será su deseo, pues. Es decir, también puede haber filias. Yo lo que digo es que en este mundo de sexualidad es muy raro. Creo que hay que ir a lo que dice Isidro. ¿Cómo cuido mi salud? ¿Cómo entro a PrEP? ¿Cómo me pongo el condón? ¿Cómo no comparto jeringas? ¿Cómo si tengo un síntoma de ITS acudo a atenderme? Es decir, yo lo que creo es que lo que tendríamos que poner en el centro es el autocuidado y una vida con calidad, ¿no? Es decir, sea con VIH, sea en consumo de sustancias, una vida saludable, en ese sentido autocuidada, segura, creo que ayudaría, ¿no? Es decir, creo que, y a eso le apostamos, ¿no? Entonces, antes de despedirnos y decirle a la gente que se suscriba, que le dé me gusta y que lo comparta, sobre todo que lo comparta, es muy importante aclarar nuevamente que la salud, para poder controlar en este día contra el VIH, pues está en nosotros primero que nada. ¿Y qué Sí, más? pues ¿Qué más sería? la responsabilidad es muy personal, ¿no? O sea, Sí. es tu sexualidad, o sea, me cuido y la cuido, entonces como... Y también cuida a los demás, ¿no? O sea, pero empiezas contigo mismo, entonces creo Tal que... vez una llamada de atención al gobierno para que apoye más a estas instituciones también. Yo lo que digo, bueno, yo sí creo, es decir, yo creo que los mejores aliados del gobierno somos nosotros. Es decir, la verdad, es decir, no es cierto que somos enemigos. Es decir, sí decimos, porque estamos en medio de la comunidad, y pues hablamos desde la comunidad, ¿no? En ese sentido. Es decir, desde el centro de la comunidad es como un poco donde nos encontramos con la institución. ¿Yo qué diría en este tema? Es decir, no te esperes si tienes un riesgo. Es decir, si vives una vida de veras activa, procura hacerte una prueba, no esperes, no dejes pasar el tiempo, no dudes, no te enjuicies, sé generoso contigo. Es en este lado de deja el juicio y hazte una prueba, deja el juicio y vente a PrEP, deja el juicio y vente a PEP, atiende tus ITS. Tenemos un médico que... Yo tengo una anécdota. Hay una persona que viene con el médico y va y me dice, oye, quiero agradecerte porque aquí... En un lado hasta cómplices son de mi vida. Porque el asunto no es que seas cómplice, es que no vas a hacer juicio si el otro le puso el cuerno a su pareja, si el otro se metió, si el otro no se metió, si el otro le faltó. Eso no es. El tema es
cómo acompañamos a la población en todas sus prácticas para que vaya seguro y para ir rompiendo cadenas de transmisión. Esa yo creo que es el mejor mensaje. Y tiene que ver con vente, hazte una prueba y apuéstale a tu autocuidado. Yo creo que un poco por ahí. Entonces, el reto que hay para el 2026, ¿cuál sería? Mira, incrementar el número de usuarios de PrEP. Yo creo que el Estado debería de tener por lo menos 10,000 gentes en PrEP. No los tenemos. Solo tenemos, ¿qué te gusta? 1,400 activos, ¿no? De los 2,400 tendremos 1,400 activos, ¿no? Eso es en muy ese poquito, ahorita que lo pienso. No, son poquitos. Por eso digo, el desafío y el reto es, de veras, acceso universal, no estar pensando que si tienes IMSS te lo vamos a negar, que el gobierno sepa que tenemos que ir conjuntamente, IMSS, Secretaría de Salud, que no somos un estorbo. Y yo te diré una cosa, el gobierno federal en mucho lado ha hablado de la universalidad, que del asunto de la portabilidad, y ha ido también en un lado donde no nos ha potencializado cuando de veras tenemos intervenciones universales. Checos se ha mantenido, de veras se ha mantenido pese a muchas cosas, en un asunto donde si tienes un alto riesgo, si te niega el IMSS, sí te lo damos, si es que tienes riesgo. ¿No? Porque primero está tu salud. Claro. Y hay que entender, digo, en ese lado. Es cierto, tenemos más que no tienen IMSS, pero creo que los gobiernos deberían entender que de veras si queremos evitar nuevos casos de VIH, tenemos que pensarnos distintos. Tenemos que pensarnos universales, tenemos que hacer intervenciones de población muy joven, tenemos que desafiar todos los sistemas. Pero bueno, eso sería lo ideal, ¿no? ¿Llegó el tiempo de cambiar el chip? Pues sí, yo creo que sí, cambiar el chip igual también de la población incluso, ¿no? Es la parte esta de acudir sin temor a las organizaciones a hacerse las pruebas, acudir a las organizaciones a pedir su PET, su PrEP, o sea, o sus condones, ¿no? También, igual creo que están disponibles, son gratuitos, igual creo que, o sea, la gente acude con nosotros, sí. O sea, hay gente que semana tras semana vienen por su dotación de condones y ahí está, ¿no? O sea, igual como vienen por PrEP, vienen una PEP, o vienen a hacerse pruebas, ¿no? Porque también tenemos chavos que son tan responsables con su sexualidad que cada 6 meses vienen y se hacen sus pruebas, ¿no? Que son los chavos que no están en PrEP, obviamente. Y no están en PrEP porque es una decisión muy personal de ellos, o sea, seguirse cuidando con otros métodos de barrera, pues, que no sea el PrEP. Entonces, igual, si estamos abiertos a eso, y lo que dice Víctor es, el siguiente año, lo que para todas las demás organizaciones es incrementar la población que acuda sin temor a las organizaciones, ¿no? Que se anime incluso a atravesar la puerta esa sin temor y sabiendo que los vamos a atender con toda la calidez humana que es posible, ¿no? Realmente no podemos estar a la especulación de decir, ¿sabes qué? El VIH va a ser curado. Hay noticias que de repente dicen que ya están mejorando, que estamos a punto, que no sé qué, pero a final de cuentas siguen siendo especulaciones, no hay nada real. Creo que lo más viable es PrEP por lo pronto. Y yo diría, a ver, y aún si llega una cura, no va a llegar pronto a México, ¿no? Es decir, igual tenemos tratamiento de depósito y no va a llegar pronto, ¿no? Yo lo que diría es, no esperemos la cura, cuidémonos antes, ¿no? Entonces, cuidémonos para no buscar la cura. Es decir, en ese sentido es, no hagamos de esto yo diría un albur, ¿no? Una ruleta rusa. No, hay modos de cuidado, utilicémoslos. Son muy buenos, tenemos chicos que tienen desde el inicio en PrEP y van súper bien, ¿no? Entonces, no juguemos a la ruleta rusa, no hay razón de jugar, ¿no? Pues acudamos a los espacios donde hay PrEP. Y cuidémonos. Pues ha sido una entrevista bastante larga, pero muy buena, muy interesante. Yo pensaba preguntarles muchas otras cosas distintas, porque este es un podcast de profesiones. Sin embargo, esta entrevista se las haremos después para saber. No, igual y nomás díganme brevemente cuál es su profesión actual. Yo hice filosofía y ciencias sociales. Y la verdad es que me sigo moviendo como sociólogo y un poco como filósofo. Es decir, creo que por eso entiendo el mundo como lo entiendo. Y por eso lo desafío como lo desafío. Yo mi profesión ahora es como ciudadano, creo, ¿no? A estas alturas de la vida yo creo que o sea, mi formación es contador público, o sea, por aras de estar en las organizaciones,
O sea, hice una maestría en sexualidad humana y otra en psicoterapia gestal, entonces igual creo que, y la vida y la institución son los mejores maestros que ha habido en mi vida ahora, creo, ¿no? O sea, más de que tener un título profesional, ¿no? Creo que es como esta parte de la entrega personal, ¿no? Más que nada. ¿Algo más que quieran aportar sobre el VIH? Yo creo que no se esperen a tener un diagnóstico. Vengan, se hacen una prueba y utilicen todas las barreras posibles, PrEP, condones, lo que sea, pero no le juguemos a la ruleta rusa. Es decir, no hay razón. Exacto. Así es, igual buscar las barreras de prevención y de protección en cualquier institución, ¿no? En la nuestra, o en la que les quede más cerca, o les acomode mejor, o también los traten mejor, ¿no? Creo que o sea, todos tenemos derecho a un trato digno en cualquier lugar al que acudamos, ¿no? O sea, creo que es... Pues para mí la sexualidad es algo bien importante como ser humano, como joven, porque al final de cuentas seguimos estando jóvenes aquí los tres. Y para ustedes que todavía están más jóvenes y que apenas están empezando a descubrirla, yo la verdad sí les recomiendo cuidarse, aprender, aprovechar, ahora sí que todas estas oportunidades que se tienen hoy en día y que no se tuvieron hace 40 años, que por desgracia se vieron morir a muchos amigos y que en honor de ellos yo creo que ustedes trabajan, ¿no? Porque a final de cuentas como se inició la mayoría de las instituciones en todos lados, porque al ver que las personas iban cayendo, iban muriendo, pues dijeron, basta, esto es un alto, ya no queremos seguir con esto, no queremos tener más amigos que se nos vayan, queremos seguir viviendo y queremos seguir disfrutando de nuestra sexualidad. Seas hombre, mujer, bisexual, transexual, lo que sea, LGBT o heterosexual, de verdad hay que cuidarse. Espero que les haya gustado este pequeño podcast, que es un poquito distinto a lo que generalmente hacemos. Y pues síganos escribiendo, por favor, de verdad que si lo comparten, se va a volver viral, que es lo que necesitamos para que este podcast llegue a más personas, porque esto no es una cuestión solamente ideológica, es una realidad. Es algo que está sucediendo y que necesitamos parar. Y esa es la mejor forma, preveniendo. Gracias, Isidro. Gracias. Gracias, Víctor. Hasta la próxima, amigos. Yo soy Luis Cultura y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Ay, perdón que haya sido largo, pero está bien padre.